con la que ganó el Benito Pérez Armas, en fin, pero sí sigo echando de menos sus novelas ambientadas en el Hierro. Por eso le propuse sacar esta, y si él me lo permite, ir sacando todas las demás, las que están ambientadas en el Hierro, porque ya digo, se te echa de menos. Yo como herreño, mis familiares, mis amigos del Hierro, echamos de menos tus novelas ambientadas allí. Y bueno, tienes todo el derecho del mundo a crecer, a sacar otro tipo de novelas, pero sí te pido que de vez en cuando te acuerdes del Hierro y hagas una novelita por aquí. Aquí la mayoría de los que están pues son herreños. Yo sí les digo y les invito a que lean a Víctor Álamo de la Rosa. El boca a boca es un tema que funciona muy bien, que lo recomiende, porque de verdad Víctor Álamo, pese a que es un hombre joven, es uno de los grandes de la literatura. Víctor, gracias por confiar en mí, por acompañarme siempre en mis proyectos literarios cada vez que te he llamado, por colaborar en todo lo que te he pedido, porque por arriba de la literatura eres un grande. No te cansa esta carrera, Danilo, y eso que fumas demasiado y frisas los 40. No te distraen los silbidos de los cuerpos que vuelan desde las azoteas para estrellarse contra las mallas que techan las calles y así proteger a los viandantes. No te cansas, Danilo Porter, corriendo Gran Vía arriba, a pesar de que hoy el aire contaminado parece más denso que nunca. Sigues y sigues, aunque ahora en tus oídos se pronuncien nítidos los latidos de tu corazón, advirtiéndote del exceso atlético. Cruzas la esquina con la calle Fuencarral y aminoras el ritmo de tu carrera, menos mal, porque ves a Leonore a unos 300 metros. Sabemos que solo quieres seguirla a una prudente distancia para que no te descubra, que no quieres que tu exmujer sepa que la espías, Danilo Porter, todavía enamorado a pesar de la odiosa separación. Quizá el amor explique tus fuerzas, que no te agote la carrera que emprendiste cuando te pareció vislumbrarla entre la multitud que a esas horas de la mañana transita las calles del centro de Madrid. El amor. ¿Acaso el amor sí que puede explicarlo todo? Así comienza El Pacto de las Viudas, esta nueva novela de Víctor Álamo de la Rosa, que se presenta por primera vez hoy aquí en esta feria de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, como hemos visto, como ha dicho Ángel y como hemos visto, estas viudas no han venido solas, sino que vienen acompañadas por otra novela del mismo autor. Hablamos de Terramores, que junto a las novelas El año de la seca o Campiro qué forman la trilogía de los amores imposibles. Un mapa telúrico protagonizado por personajes que se enfrentan a las obsesiones más irracionales del ser humano. Esas que salen de las entrañas y que forman parte del corpus narrativo de Víctor Álamo. Decía pues que la novela Terramores acompaña hoy a las viudas, tras haber estado, como ha dicho Ángel Morales, 10 años en el limbo, porque ha estado descatalogada todo este tiempo, y se ha vuelto a reeditar para el placer de todas aquellas personas que quieran adentrarse en los laberínticos pasadizos del amor, pero no de cualquier amor, no en las novelas de Víctor Álamo, sino de amores que él cataloga, que él denomina de subterráneos. Son amores que en esta novela tienen tanta fuerza que son capaces de atravesar la tierra, lo físico, para desde ahí llegar hasta el interior más oculto, más íntimo de cada uno de los personajes y por ende de cada uno de los lectores y las lectoras. Se trata, en cierta manera, podríamos decir, de un amor explosivo, y así lo afirma en su novela Terramores, y dice: y el hecho feliz de que después de derribar una de sus paredes el pozo le descubriera la gruta sinuosa de un inmenso tubo volcánico fue solo casualidad, porque él de veras no lo sabía. A ciencia cierta no lo sabía, y que esos túneles tortuosos, subterfugios del amor, fueran a dar en una de sus 1000 ramificaciones justo bajo la casa de ella, que era sino casualidad de las buenas, juego remoto del destino. Así se sucedieron los acontecimientos, aunque algo presentía él, y de ese modo curioso solo hubo que excavar un poco más, abrir una boca más un poco para que también ella tuviera una boca desde la que bajar su boca roja, su boca salivante, su boca golosa, que en esa otra boca deseante, excavadora y perforadora, y enamorada ya hasta el polvo de los huesos, qué cosas, Terramores, ocurren. Nadie lo diría, nadie lo escribiera, nadie se lo creyera.
A pesar del tiempo que ha transcurrido entre una novela y otra, y a pesar incluso de la estética elegida, porque vemos que aquí en las novelas las viudas están muy pop, estética muy pop, podríamos decir que estas novelas pertenecen a la misma familia, a una familia muy numerosa, ¿no? Tenemos a Víctor Álamo, que es padre de familia numerosa, no sé cuántas novelas han ya, si son 10, 8, bien. De hecho, incluso decía que entre las páginas de las viudas encontramos a personajes que ya reconocemos, como ocurre también en otras obras de Víctor Álamo, personajes que han vivido su vida en otras novelas del autor y que el autor retoma como un guiño, como una manera de ensamblar y de darle forma a todo su universo literario. Hecho que además nos ayuda a nosotros como lectores, o en este caso a mí personalmente como lectora, a sentirme mucho más próxima a la novela, pues una forma de revivir los personajes que en algún momento en esas otras lecturas han formado parte del universo y de mi universo en particular. Decía, por tanto, que estas dos novelas las separa una década, pero que sin embargo, y a pesar de la distancia, como miembros de una misma familia, puede que quizás primas lejanas, hay modos, actitudes, voces, miradas, maneras de ser, maneras de sentir, de sentirse, de vivirse, que revelan esa consanguinidad. Y es que las dos comparten el trazo de una escritura que es perfectamente identificable con la forma en la que Víctor Álamo aborda el hecho literario. Además, en Terramores, el amor es fuerza efervescente que surge de la tierra, de un microcosmos que es la isla, mientras que en el pacto de las viudas, podríamos decir que esa misma fuerza deriva del vacío caótico de un universo que es infinito y que es también inabarcable como el amor mismo. Por tanto, en ambos casos se entremezclan los sentimientos más viscerales del ser humano, incluso podemos decir, estando aquí en las islas, los sentimientos más volcánicos, podríamos utilizar ese adjetivo. Hablamos pues del sentimiento puro, de la emoción pura, primitiva, indómita, de una emoción que araña las vísceras de los personajes porque se abre en canal sin sutileza, sin ningún tipo de transparencia, con total transparencia, quería decir, perdón. Sin embargo, ese desenfreno de amor, de rabia, de arrojo, se ofrece al lector a través de una palabra que es pura poesía, a través de una palabra que está trabajada hasta el límite, hasta el borde de un acantilado sintáctico por el que cae, cae y cae, conformando en esa caída lingüística, que es lenta pero también segura, las razones y los porqués de la historia. Pero vayamos al pacto. ¿Qué es esto del pacto? ¿Quiénes son estas viudas? ¿Qué quieren? Imelda Marcos, Carmen Franco, una tal Fidela, Lucía Pinochet, Eva Braun, Rachel Mussolini y Mirjana Milosevic. 7 viudas grandes de 7 grandes dictadores. 7 viudas que son eternas y que ejercen el poder porque ellas dicen cómo, cuándo, quién, dónde y por qué. Ellas son las que deciden y su decisión pasa, como afirma una de ellas en la novela, por parir un mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo diferente. 7 viudas que hacen y deshacen esta novela a su antojo, o eso creen ellas. 7 voces femeninas que se unen para construir una historia en la que amor, muerte y escritura forman un trío perfecto, un ménage à trois en el que todos los ingredientes luchan por salir airosos de una unión que parece orquestada por una mano mágica que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo escribe. El pacto de las viudas nos presenta la historia de Danilo. Danilo Porte es un personaje que está enamoradísimo, está enamorado hasta las trancas. Así lo dice en su novela. Amada Leonore, quiero escribirte las más bonitas palabras de amor. Las palabras que todos los enamorados del mundo quisieran escribir, las palabras de los amores imborrables. El amor grande rompe la línea del tiempo, abre un hueco y en él se acomoda para siempre, en ese bucle perdible, eterno e inolvidable. Y da igual que concentremos todas nuestras fuerzas en olvidarlo, porque ese amor ni siquiera está ya dentro de nosotros, dentro de mí, sino que está fuera, en ese incómodo lazo del tiempo, siempre inaccesible, que funda su propia infinita raíz. Yo amé tus sabores, olores y colores, y porque los amé, los amo, y porque los amaba, los amaré, mi instante frenético de luz. Ese amor me hizo saber del amor mayúsculo. Te añoro siempre, te recuerdo siempre, y siempre estoy contigo, haga lo que haga, presencia constante. Tu cuerpo tan pequeño volvió reposo lo que siempre fue búsqueda, amarte sin respiro llenó mi vida. Descubrí que eres mi principio y final. Si añoro tus besos, pienso en tu saliva. Si recuerdo tu olor, me nace el hambre. El deseo solo lo pronuncia tu nombre, solo se dice a tu manera. Es tu cuerpo el que musita música, ese ardor impronunciable, blanca sábana de mi alegría. Te quiero porque te quise y te quiero en presente, pasado y futuro. Y es peor que lástima, peor que tristeza saber que tú,
no me amaste igual, que nuestro amor solo a mí me sacó del tiempo, relámpago, instante de fruta, paraje postrero del alma llena. Quererte hasta nunca decir basta, morirme con este amor intacto en esa curva del tiempo. Decíamos pues, como acabamos de escuchar, que el Pacto de las Viudas nos presenta la historia de este Danilo Portes, que está enamoradísimo, hasta lo más hondo, hasta las trancas, hasta el suicidio imperfecto, podríamos decir, y esto entiéndase el sentido del literal. Hasta tal punto ama a Danilo que en esta novela el hecho literario se reinventa para reescribir una y otra vez la historia de un amor primitivo, de un amor incluso caníbal. Es una novela de perspectivas en la que los puntos de vista adquieren protagonismo, pues lo que parece verdad no lo es, o puede que sí. Nuestro personaje Danilo es un detective que, despechado por su musa Leonore, decide investigar los suicidios imparables de un mundo que parece haberse sumergido en la desesperación y en el caos. De Madrid se desplaza a una isla en medio del Atlántico, la isla Calibán, conocida también en este mundo literario como Isla Menor, en la que al parecer hacía ya algunos años se habían registrado los primeros suicidios, hecho que la había convertido en una especie de gran manicomio habitado solo por sordos. Danilo quiere saber el porqué y para ello investiga la historia de la isla, o eso cree él, porque al otro lado del océano, entre favelas y feijoadas, alguien lo espía. Un hacker informático con nombre de... No estoy haciendo mucho spoiler, ¿eh? O sea, quiero decir que le pueden tener que no estoy adelantando nada. Pero no. Porque al otro lado del océano, decía, entre favelas y feijoadas, alguien lo espía. Un hacker informático con nombre terrorista vigila los pasos de Danilo. Es la historia del cazador casado, Danilo, que investiga, mientras a su vez es investigado bajo el atento mandato siempre de las viudas, de las 7 abanderadas de un gineceo que pretende adueñarse de la supervivencia del mundo, de un mundo intra- y extraplanetario, que parece situarse fuera de todo eje cronológico, así lo afirma una de ellas, y dice: nosotras estamos más interesadas en la exploración de los planetas y en la medicina, en la creación de órganos artificiales y en dominar el genoma humano. De otro modo no podríamos estar aquí para siempre. Y entonces, ¿qué madres podrían salvar el mundo? Solo desde la sensibilidad femenina se podrá construir el futuro. Como dice Lucía, nosotras, el pacto, somos el gineceo del nuevo mundo. Y tiene toda la razón. Sin embargo, y por encima de todos estos objetivos de las viudas, dominar los mecanismos humanos del amor era su mayor conquista. Ese es su fin primero y ese es el propósito que une a Danilo y a su amada Leonore con estas 7 mujeres poderosas. Estamos por tanto ante una novela que se sitúa en un tiempo sin tiempo y en un contexto narrativo que está conformado por 3 espacios. Es verdad que la novela no se desarrolla en su totalidad en el Hierro, pero Ángel, el Hierro siempre está la isla, ¿no? De alguna otra manera está como espacio y también está dentro de los personajes, ¿no? Es decir, hay 3 espacios que son la isla, Madrid, Brasil, espacios que nadan entre la realidad y la nebulosa, son espacios que forman parte de esta galaxia literaria que parece flotar en el universo que escriben las viudas siempre desde arriba, desde un punto infinito que todo lo ve y que todo lo puede. No en vano son ellas las que manejan este teatro de títeres. Vemos que decía que a pesar de este trío de lugares, siempre hay uno destaca, y es la isla siempre está. Y en este caso no sabemos si la isla es el origen del problema, de la historia, si es el final o si es incluso el camino, pues a veces no solo un viaje de ida y vuelta, sino que atraviesa al que la vive, al personaje, en este caso, y en él permanece. Así lo siente Danilo, el protagonista, y dice: apenas había pasado en Isla Calibán 7 semanas y sin embargo ese otro tiempo que ataba la existencia de la isla se la había introducido en la sangre y ahora las hileras de taxis, la multitud corriendo urgente hacia autobuses y vagones de metro, los claxones y el aire turbio contaminado de Madrid lo expulsaban de la nube en la que había vivido estas últimas semanas, de golpe, sin transición, a bocajarro, como un disparo en el estómago. Su cabeza aún estaba en Calibán. O sea, lo del Hierro da para rato, ¿no? O sea, de manera de quitárselo de encima. Ese es el misterio de la isla y también del mar, porque ella, la isla, no puede entenderse sin él, sin el mar. Además, podríamos incluso añadir que en ambos casos no señalan lugares concretos, sino que tanto el mar como la isla son fuerzas mitológicas que determinan el devenir de la novela, entes mágicos. Por eso, la isla Calibán, como decíamos antes, se había quedado sorda hasta la muerte. Y el narrador dice que la culpa la había tenido el mar, toda la dichosa culpa, el mar.
Es, en fin, esta novela una novela de posibilidades, una novela en la que un mismo hecho se presenta diferente, dependiendo del punto de vista de quien lo escriba o de quien lo viva. Danilo quiere y quiere que lo quieran, sin saber que son las viudas las que deciden las bondades o no de esa querencia. Porque las viudas quieren quererlo todo, y en ese afán de totalidad quieren incluso cambiar los designios de la literatura, hasta tal punto que una de ellas, Imelda Marcos, se erige en creadora de un nuevo movimiento llamado imeldismo. Las viudas son muchas viudas, o eso creen ellas. Porque esta novela también va de eso, de creer o no en el amor, de creer o no en la palabra, de participar o no en un juego literario en el que el propio escritor es también uno de sus componentes. Como espectadores observamos el devenir de la novela a través de un caleidoscopio por el que vemos a los personajes vivir o morir, o amar, o las tres cosas, o ninguna. O también puede ser que a veces amen y al instante se arrepientan de lo amado, por otro lado, nada más cerca de la realidad. Pueden pasar tantas cosas como que Danilo Porter, Danilo enamorado, camine por la calle y de repente se encuentre con su musa y entonces, hola, ¿qué tal? ¿Tú por aquí? Ya ves, sí, qué casualidad, sí. Casualidad, si en casualidades así se pudiera creer. Esa víscera gorda que es el corazón se aprisa glotona y lanza bocanadas de sangre a raudales hacia el pecho de Danilo Porter. Pero también Eleonore, con la sorpresa, se siente confusa. Danilo Porter rebusca en su memoria, abriendo con fuerza todos los armarios y todos los cajones. La conversación previamente ensayada, pero no la encuentra. Tira todo al suelo, vuelve del revés la habitación de su memoria y se pregunta en vano dónde se han metido los efectos tranquilizadores del sedante que se había zampado y que hasta hace solo unos segundos tanta seguridad le insuflaba. Mierda, habla, hombre de Dios, habla de una vez. ¿Cómo estás, Eleonore? Bien, bien, muy bien. Pero qué alegría verte. Sí, qué sorpresa. Con lo difícil que es encontrarse a alguien en esta ciudad. Sí, sí, qué sorpresa. ¿Y qué tal? Bien, bien, ya ves, en lo de siempre. ¿Y tú? Pues bien, sin novedad. Pero qué alegría, te veo fenomenal. Gracias, gracias. Tú también estás estupenda. Primer silencio difícil. Las miradas por fin se cruzan, porque hasta ahora se habían esquivado, como avergonzadas, como queriendo ocultarse para que no brillara la emoción del encuentro en los ciris. Miradas plagadas de gestos que huyen y disimulan. Me alegro tanto de verte, ¿de verdad? Sí, sí, yo también. El tiempo vuela. El tiempo vuela, y en ese lapsus de tiempo que la novela nos deja, que la vida nos deja, todo puede ser, como decía Don Quijote. Y ya no nos queda nada más sino añadir la voz del escritor que afirma que escribir es medirlo todo, medir tus palabras, medir el tamaño de tus frases, medir tus intenciones y emociones, medirte con el texto hasta cerciorarte de que un día se vuelve contra ti representación de tu fantasía, porque es más grande que tú y que tus impulsos, mucho más grande que la propia medida que te había dictado su música. Que sea pues el texto el que hable y que sea pues el lector que lo lea y descubra el laberinto de sus páginas. Feliz lectura y muchas gracias. Buenos días. Yo quiero agradecerles a todos ustedes estar aquí, a Ismael, que se haya gastado las perras en publicar el libro, a Ángel, que también se haya gastado las perras en publicar Terramores, a Mari, porque ella es filóloga como yo y se ha currado mucho la lectura de esta novela, porque esta novela para mí fue un poco problemática, incluso varias personas me ayudaron a corregirla, problemática en el sentido de que yo estaba realmente cómodo como artista, como bien decía Ángel, en mi isla del hierro, ¿no? De hecho ya hace 3 días que acabo de llegar del hierro, pero me refiero al hierro literario, el hierro que ha dado esas 7 novelas que antes citó Ángel, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es Terramores. Todas esas novelas, a pesar de que el tiempo va pasando tanto y tan rápido, yo cíclicamente me pregunto por ellas y digo si sirven o no, si estaban bien hechas o no, y están bien hechas. Quiero decir, Ángel acaba de reeditar esa novela, que tiene 12 años en realidad, y yo no le moví ninguna coma.
quiero mostrar en ese sentido esa satisfacción porque lo que hice en su momento, hecho está. Pero también, como artista, yo no quiero ser uno de esos escritores que se repiten continuamente y son capaces de generar 2 o 3 novelas incluso al año, sino intentar imponerme un reto artístico para ver de qué soy capaz como artista, como escritor, ¿no? Y entonces, a partir de clausurar con una novela que se llama Isla Nada, su título lo explica todo, Isla Nada, yo hundo literalmente la Isla del Hierro y la destruyo y la hago, la convierto en una especie de presencia fantasmal. A partir de ese hecho, yo me embarco en una trilogía que ya tiene publicadas 2 novelas, que es Todas las personas que mueren de amor y El pacto de las viudas, y una tercera que ya está concluida y que, bueno, a lo mejor en 1 año o 2 la publicaré, pero con la intención de imponerme ese reto, ¿no? Aunque efectivamente, desde los 49 años que tengo ahora, cuando miro mi obra, y más ahora que tengo barba, pues me di cuenta que de pronto me voy haciendo un poquito más viejo y puedo, en un acto como hoy, presentar una nueva novela, que es El pacto de las viudas, y una reedición como es Terramore. Terramore, miren, hace 2 días venía yo en el barco, aquí la mayoría han venido en el barco del hierro, ¿no? Cuando llevas el coche de la moto, pues tienes que venir en el barco. Entonces yo estaba sentado al lado de la cafetería, después de unos meses de mucho trabajo en el hierro, y la verdad es que estaba buscando mi espacio. Mi espacio es muy sencillo, podría ponerme aquí muy intelectual, diciendo que iba a sacar cualquier libro de un filósofo tremendo, pero en realidad lo que tenía era una revista de motos, un juguito, un bocata, y estaba allí en la mesa. Y entonces, cuando estaba yo dispuesto a ver mi revista de motos y comerme el bocata, viene un señor. Se acerca un señor de 70 años, más de 70 años, con un equilibrio maravilloso, porque el barco, ustedes saben, el barco se mueve lo suyo, ¿no? Y entonces se acerca a mí y coge el Terramore y me lo pone encima de la mesa. Hola, hola, yo soy Policarpo y salgo ahí. Yo cogí la revista de moto, la metí en la mochila, digo, déjame dejar el bocadillo para después. Dice, sí, es que estoy leyendo la novela porque la conseguí en la librería de Tania, que es una librería que hay en Valverde, me contó toda la retaíla. Y si yo no sabía que salía yo, digo, bueno, vamos a ver, es que esto es difícil de explicar, no es que sea usted, es verdad que sale un Policarpo y dice, no, pero es que ese Policarpo soy yo, ese que hace las gamberradas en Terramores era yo, que sí, le digo yo que sí. Son heavy. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo he explicado muchas veces en El Hierro, como herreño que soy, que mis novelas, son ficción. Pero claro, yo tengo un abuelo que tiene 104 años y una memoria perfecta. Una abuela, que su nombre lo dice todo, Marina Jacobina, es decir, para contar cuentos era buenísima. Ella sí falleció ya, ¿no? Más mi padre, más toda mi infancia en El Hierro, etcétera, etcétera. Hay un caldo de cultivo tremendo, que es del que han salido todas las 7 novelas, son muchas páginas, ¿no? Evidentemente hay una elaboración literaria, pero lo que a mí me interesó de toda esa construcción del ciclo herreño de mi obra es oír, atiéndanme bien, las voces del pasado, porque tuve la sensación, cuando estaba, sobre todo en El Hierro, en los pueblos, están lo que llamamos los mentideros, fíjense la palabra, las plazas, donde la gente se pone a hablar y a contar sus cosas. Y yo me acuerdo de pequeño escuchar ahí, y yo digo, si alguien, en este caso el deber del novelista, no se pone a escuchar esas voces del pasado, pues la del pescador, la del agricultor, la del ganadero, en fin, la de ese personaje, se iba a perder. Y a mí me pareció que era importante convertirme en eco de esas voces, aunque sea trasunteándolo de modo literario. Y efectivamente, cuando puse ese mecanismo de unir infancia, oír las voces del pasado, a desatarlo en mi escritura,
pues fueron saliendo una novela detrás de otra, y novelas además a las que yo le debo todo, porque desde El año de la seca, cuyo título ni siquiera es mío, porque cuando ustedes vayan al Hierro y le preguntan a los mayores por el año 1948, todo el mundo habla del año de la seca en el Hierro, porque no llovió ni una sola vez, entonces se quedó como el año de la seca. Yo me apropié el título para el libro, pero desde esa novela a Terramores o Campiro Que, todas van comiendo de esa obsesión mía de rescatar las voces del pasado, pero no por hacer una especie de ajuste histórico, sino creo que nos ayudan a estar orientados, pensar el presente y saber hacia dónde vamos en el futuro, ¿no? Ese era el motorcito que a mí me impulsaba a escribir todas esas novelas, ¿no? Efectivamente, en Terramores yo cuento una historia de amor a partir de una historia que me cuenta la hija de Manuel Eluido. Manuel Eluido, para los que no han leído la novela, fue el alcalde más joven en Firga, en Gran Canaria, era herreño, y el alzamiento militar lo pilla en el Hierro y simplemente lo quieren matar, lo quieren fusilar. Él se esconde y está escondiéndose en las cuevas, ¿vale? Al esconderse, bueno, ya hay una parte ahí, vamos a decir, un poco intrigante, un poco novelesca, en fin. Pero la novela parte de una imagen que es lo único que les voy a contar, para que la compren 10 cada uno, y para que la lean. La imagen me pareció bellísima. Él estaba enamorado, claro, de Rosa, de su futura mujer, y el tipo salía por las noches cuando había fiesta en el pueblo, y en el pueblo había una plaza, y en la plaza había un árbol. Pues él trepaba al árbol, ¿no?, para que ella pudiera verlo. Solo se mantenía entre el ramaje escondido, se ponía a fumar, y ella me contaba que veía la llama del amor, en este caso era literal, en el cigarrillo que fumaba su marido trepado al árbol. Esa imagen me pareció el colmo de lo poético y al mismo tiempo el colmo de la realidad. Y fui a mi casa y me puse a escribir la novela. Y Terramores quizás yo creo que en ese sentido es mi novela más, mi mejor novela de amor, porque yo creo que se mantiene dentro de ese, vamos a decir, dentro de ese género. Y efectivamente aparecen algunos personajes ahí, como el que me encontré en el barco. También me ha pasado al contrario, que algunos personajes que yo pensé que yo me había inventado, muy excéntricos, un tipo que habla con un clavel de plástico, que lo tiene en la chaqueta. Algunos personajes que yo juraría que me los había inventado, pues también me los he encontrado en el barco del Hierro alguna vez. Y eso ya me da más pensar todavía. Eso ya es más asustador, ¿no? A partir de, como les decía, escribir inventarme esa isla literaria a partir del Hierro, que yo llamo Isla Menor, y que muy inteligente Mari habla de una presencia fantasmal en muchos sentidos del Hierro en el Pacto de las Viudas. Es cierto, lo que pasa es que no lo desarrollo, pero hay otra isla que se llama Calibán, que es un invento a partir de una obra de Shakespeare. Ojo, no es un juego metaliterario, no es un invento mío, ¿vale? Y ese Calibán, claro, si yo necesito pensar en una isla, en la isla que me viene a la cabeza, pues es la mía, es la isla del Hierro, y claro que Calibán tiene mucho que ver con el Hierro, pero creo que sí he logrado dar un salto, por lo menos artístico, entre el ciclo herreño de las novelas anteriores y mi nueva propuesta literaria, que ya toca algunos temas que, por ejemplo, a mi madre no le gustan, es decir, el puntito distópico, el punto futurista, que las viudas sean capaces de armar una ciudad en Marte, que sean capaces de dominar las técnicas de clonación humana. Bueno, este tipo de cosas que en realidad, en el fondo, si se fijan, me sirven para lo mismo que el ciclo anterior, es decir, para informarnos bien del presente que vivimos. Estamos tan poco tiempo en este mundo que yo creo que hay que pasar intentando hacer las cosas bien, intentando pensar, intentando dejar huella. Y creo que un modo de hacerlo es precisamente la novela, ¿no?
el presente y el futuro. El presente es el que vivimos, pero el futuro parece que está ahí, que nos lleva una pequeña vuelta de ventaja, pero en realidad siempre está más cerca de lo que creemos. Por eso vuelvo a las novelas anteriores, cuando hablamos del pasado, en realidad estamos hablando del futuro. Y esa es un poco mi obsesión como novelista. Y después quería acabar estas palabras que les estoy diciendo, invitándolos a la lectura, también como lo hizo Mari, porque cuando uno se pone a escribir es el acto más íntimo que hay, porque en realidad nadie te puede ayudar a corregir, sí, pero escribimos solos. Yo escribo solito en mi casa, o entre Colón en el Hierro, en la esquina que puedo, pero solo. Nadie me puede ayudar a escribir. Cuando uno acaba una novela y tiene la suerte de que alguno de estos dos editores magníficos la publiquen, ya están en la calle, ya tienen esta forma, es necesario completar lo que yo llamo el acto de la comunicación. Si yo escribí en soledad, a partir de publicarlo, este libro ya no es mío, ni siquiera de Ismael, ni siquiera de Ángel, un libro que pertenece ya más a ese lado, pertenece a los lectores. La literatura no es nada, y en el mundo contemporáneo sufre mucho si ustedes no leen. El acto final para cerrar la comunicación es que alguien en esa otra intimidad de la lectura abra el libro y lea. Por favor, yo ya hice mi esfuerzo, yo ya estuve solito escribiendo 400 y pico páginas, ahora les toca a ustedes leerlas, ¿no? Y si no les gusta, me escriben al Facebook y me ponen a parir. Muchísimas gracias, muy amables, gracias por acompañarme y lo dicho, si alguien quiere que le firme el libro o pelearse un poco conmigo, aquí estamos. ¿Vale?